Bueno, bienvenidos a Bando Club. Hoy tenemos el gran placer de estar con Matías Go. Bienvenido, Mati. Gracias por la invitación. Sí, tremendo escucharte, tremendo escuchar tu música, Gracias. cómo tocas, tus composiciones. Gracias. Cuéntanos un poquito qué acabas de tocar. Toqué Morada, que es una composición que está en el disco Muda, que lancé hace 3 años. Un disco que tiene 8 composiciones y bueno, Morada es uno de esos temas. Tremendo, tremendo. Bueno, justo trajiste para obsequiarnos de acá. Sí. El disco está tremendo, yo lo había escuchado. Te contaba Gracias. que vi una entrevista tuya con Amihai, Sí, que está buenísima. Vayan y mírenlo al canal de Amihai, Bandoneon TV. Está buenísima la entrevista, tu música y tus composiciones. Nada, así que muchas gracias por invitarme. por además enriquecer el bandoneón, viste, con otras músicas no tan típicas, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías tu música en este disco, por ejemplo? Y trato de no definirla, porque encontré que a la hora de componer quizás me era más fácil no sentirme libre de etiquetarme y de quizás dejar fluir en ese espacio las músicas, no solamente que transité mi formación, que tienen que ver sobre todo con el tango y el folclore, sino que creo que a la hora de crear música, a mí es mi opinión, uno tiene que dejarse sensibilizar por las músicas que uno escuchó también. Claro. Que no necesariamente son las que estudió para formarse como músico, sino que son músicas que a uno lo acompañan, y que esas músicas obviamente creo que de manera inconsciente y por sí solas van a aparecer sin necesidad de decir, bueno, es tal música o tal referente. Uno de alguna manera intuye o lo sospecha, Claro. pero es mi forma de componer. Yo dejo que eso vaya decantando de manera libre, y para no tener que estar con el tangómetro o el folclorómetro. Claro. En ese momento. Digo, si eso aparece de manera espontánea y lo veo que es sincero y honesto, lo dejo ser. Pero entonces, por eso no... más que género, a mí me gusta como hablar de referencias, ¿no? Entonces como que uno deja... es como tener la cocina y a disposición los condimentos que uno lo van acompañando o va sumando, ¿no? Entonces, claro. No sé si respondí tu pregunta. No, a full, sí. Pero es... por eso yo, digamos, puedo decir que mi intención fue hacer música para bandoneón. Es decir, que sea una música que si alguien quisiera llevarlo a otro instrumento se encuentre con una dificultad. No por ser malvado, claro. Digamos, pero digo que sea idiomáticamente para el bandoneón, que pertenezca al bandoneón. Y quizás poder ampliar, o por lo menos lo que yo veía del repertorio para bandoneón solo, tenía mucho interés en ampliar y experimentar de alguna manera, no sé si es la palabra, pero desde el campo armónico, desde el campo rítmico, buscar en cada tema un desafío compositivo que me permitiera eso, dar rienda suelta a todas esas referencias de mi formación y de mi inconsciente como oyente de músicas que a mí me conmueven. Claro, buenísimo. Entonces ese sería el... Claro, es como todo el mejunje ese. Exacto. En algún momento se condensa y ¿cómo es ese momento, como el momento creativo en el que vos te sientas con el bandoneón, compones desde el bandoneón?
¿Desde el piano? En el piano. ¿Desde el piano? Sí, en el piano siempre busco ahí. No soy pianista, pero me acompaña hace muchos años el piano desde un lugar muy armónico, ¿no? Desde buscar ahí, desde un lugar, no estudio el instrumento, pero sí me interesa como primera, como disparador de ideas. Claro. Y básicamente lo que yo encontré que a mí me resulta muy cómodo es improvisar, o sea, sentarme y tocar. No la improvisación entendida como el jazz, sino como de estar buscando ideas hasta que surgen alguna cosa que me gusta y la desarrollo. Claro. Entonces, si bien he tenido etapas donde por ahí experimenté con componer desde un concepto previo, es decir, bueno, digamos, antes de escuchar el sonido de la música, tener una idea previa, es decir, bueno, quiero componer un tema que tenga 3 notas y que tenga un concepto. Uh-huh. Y a mí no me funciona. O sea, he notado que a la hora de llevar digamos, hacer ese proceso del concepto al sonido, no me siento representado después. Entonces lo que yo encontré es que yo tengo que tocar y encontrar tocando. En cámara lenta, pero encontrar tocando. Esa a mí me resulta. Digamos, sé que cada compositor tiene su forma de encontrar. Entonces para mí tiene que ser muy del cuerpo, o sea, tiene que estar la parte corporal, es decir, como se dice, ¿no? en lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Uh-huh. En filosofía, que esté la parte más racional y lo embriagador de encontrar el cuerpo. Después cuando ya aparecen las ideas, ahí sí, con el bandoneón termino de hacerlo idiomático. Es claro. decir, en el piano aparece una idea melódica, una idea armónica, pero es solamente un embrión, es como algo ahí. Y en el bandoneón termino de hacerlo idiomático al instrumento, de que funcione. Uh-huh. Me ha pasado que por ahí encuentro una idea y el bandoneón no funciona, entonces la desecho. Claro, es lo que hablábamos la otra vez con Owen, justamente, hay cosas que están escritas solo para bandoneón y funcionan bien. Si un pianista, por ejemplo, tocara algún solo de Federico, por ejemplo, sí, suena raro en el piano, como claro. es muy bandoneonístico, también teniendo en cuenta en los abriendo y cerrando, que el teclado es distinto cuando se cierra, y todas estas cosas, ¿no? Cuestiones como que son muy, muy del instrumento, así que... Sí, y además los y las bandoneonistas me parece que es un lindo desafío que tenemos de generar desde el lugar donde uno esté cómodo, militando eso, el hecho de generar material original para el instrumento, claro. Desde donde uno pueda, digamos, ya sea interpretando, componiendo, arreglando, dándole difusión, donde uno se sienta cómodo, porque, digamos, toda la tradición académica que se toca en el bandoneón es música que se compuso para clave, en el caso de Bach, o para piano. Uh-huh. Entonces ahí tenemos toda una tradición adaptada al bandoneón. Al clave se lo adaptó porque el registro del clave es muy parecido, no tiene uso de pedales, entonces la música de Scarlatti y Bach claro. va cómoda. Después obviamente que si uno quiere adaptar Chopin o Ravel, donde hay un uso del pianismo más desarrollado, es más difícil, ¿no? Pero descartando toda esa tradición que se adaptó, en realidad no es tanta la música que tenemos pensada para el bandoneón. Es decir, tenemos un instrumento joven y poca literatura en comparación al violín y al piano, por ejemplo. Entonces, me parece que es un lindo desafío, muy desafiante, muy motivador, tratar de generar eso. Claro, totalmente. Eso para mí es el motor, ¿no?
Normalmente, bueno, muchas veces seguro te pasó, nos pasa, viste, de encontrar partituras o querer tocar algún tema y tener que hacerte como una partitura de piano, Sí, ¿no? Como encontrar y partir desde ahí, que también está bueno, es un buen sí, reto, viste, está bueno sí, hacer el proceso y todo esto, pero es verdad que no hay tanta literatura. Y ya que hablas de esto, yo sé que vos compartes mucho material. Tienes mucho material para compartir. sí, Ya tienes algunos libros publicados que son de difusión gratuita. sí, Estás como haciendo un aporte grande a la comunidad del bandoneón. Desde ahí, hace poco sacaste uno de Spinetta, sí, temas de Spinetta adaptados sí. para bandoneón. Nada, yo he revisado tus materiales Sí. y son tremendos para levantarte Gracias. en la mañana, viste, como y tocar las primeras notas. Está buenísimo. Así que Bueno, gracias. el de folclore también tienes Sí, uno. sí. Cuéntanos un poquito de estos materiales que vos lanzas cada tanto. Bueno, eso fue en contexto de pandemia, Ujú. en el encierro, que, digamos, después de muchos años de dar clases, sobre todo de manera particular, que yo me encontré en un momento que tenía muchos arreglos acumulados que estaban ahí, digamos que yo los había hecho especialmente por ahí para estudiantes que quizás querían tocar algo complejo o entonces yo digo, bueno, te hago un arreglo de nunca tuvo novio y yo le hacía el arreglo, digamos, para su nivel, que lo pueda tocar. Entonces funcionaba, yo veía que estaba contento, entonces yo lo guardaba y así fui acumulando. Ese fue el disparador. Después de... En el 2020, bueno, decidí juntar ese material, editarlo, ponerlo más bonito en las partituras y hacer un libro. Que bueno, lo comparto para difundir esos arreglos, me parece que pueden servir, pensando además que a mí me parecía que de nivel inicial, de nivel principiante intermedio, no había mucho material. Claro. Es decir, si alguien quiere tocar un tango o un tema de folclore y está en un nivel intermedio, es decir, hace 3, 4, 5 años que toca el bandoneón, de repente se pone a tocar por ahí arreglos de Federico, Marconi, Pane, Claro. que los puede tocar con mucho estudio, pero hay como Una brecha gigante. desgaste de ¿no? energía grande Claro. también, Sí, sí, sí. y me parece que a mi entender, como que sentía que faltaba material. Igual hay material, hay bandoneonistas que hacen arreglos también, pero bueno, yo quería hacer mi aporte desde ahí. Y ese fue el primer libro que saqué. Después hice el de folclore y después hice uno de estudios para nivel inicial. Es decir, para el que arranca de cero. Ujú. Que ese, como son 10 estudios, también a mí, digamos, me sirvió de excusa para tener un desafío compositivo en ese aspecto. Sí. Es decir, cómo puedo hacer algo que a mí me resulte interesante, compositivamente hablando, y que sean todas redondas. Claro, y son estudios progresivos. Son estudios progresivos. Esos los toco en la mañana a veces. Y Ah, está buenísimo bueno. empezar, Sí. porque también te permiten como toda esta cuestión de abrir y cerrar. Exacto. Con algo fácil, con una columna Sí, de aire, ¿viste? sí. Y después, nada, en algún momento hay alguna semicorchea al Sí, final. es como en el violín, Pero está por ejemplo, buenísimo. estudiar arco. Ujú. ¿No? Uno puede estar ahí con cuerda al aire, pero está... no soy violinista, pero me imagino, ¿no? Entonces el tema del abrir y cerrar el bandoneón también merece como esa paciencia, ¿no? De ir y venir. No necesariamente uno tiene que ya tocar algo, ¿no? Y ya Claro. puede disfrutar cosas más. Pero bueno, mi intención fue esa. Entonces, como son materiales yo disfruto hacer además, me gusta la docencia y me parece que en ese sentido va todo ese material. Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Como buscando eso. Bueno, es genial como todo el material ese que vos dejaste para compartir, así que muchas gracias.
desde la comunidad bandoneonística. Bueno, gracias. También Gracias por la invitación. agradecerte que hayas venido al canal. Vamos a dejar todo ese material acá abajo para que escuchen también tus discos, todo tu material. Bueno, gracias. Tanto de arreglos como también el material musical que tienes. Y bueno, muchísimas gracias, Mati, por haber venido. Gracias por escucharnos, por ver el video. Por favor, no se olviden de suscribirse, de compartir este video para que se difunda más la cultura del bandoneón. Y no se olviden que también tienen un Patreon abajo, un cafecito si están en Argentina, para apoyar el canal. Y síganos en todas las redes sociales. Muchas gracias.